Radio Disidencias, la voz del inconformismo militante desde México soberano y eterno. No seguimos lo antiguo, buscamos lo que ellos buscaron, amamos el misterio, lo intemporal, la identidad y lo intangible, lo inmutable, la sabiduría perenne, porque seguir la tradición no es venerar las cenizas, sino transmitir el fuego. Temporada 1, capítulo 1. Y arrancamos. Tiempo de muerte, tiempo de renacer. Reflexiones de año viejo y año nuevo desde el espíritu y el ser y quehacer sinarquista. Termina un año y empezamos con otro. Un año civil, por supuesto, en donde necesitamos de algún modo como que pues recargar las pilas. Muchos se van de vacaciones, muchos no, pero siempre en la psique de los seres humanos, el comenzar ciclos, el verlos terminar, siempre nos provoca una sensación de concluir y de recomenzar. Y con este sentido queremos empezar este trabajo. El tiempo de sombras es ese tiempo en donde pues parece que está todo confuso, donde ya de alguna manera se hace la ponderación final y de repente decimos, bueno, pues se terminó lo que había, se terminó el tiempo que teníamos para hacer algo concreto y viene pues ahora sí que el recuento de los daños. En el caso de nosotros, de nuestra sociedad, de nuestro tiempo, hay dos temas que nos dejan esa sensación de insatisfacción, de replantearnos si de veras logramos lo que queríamos en el año que termina, en el periodo que termina. Uno de ellos es los señuelos y otro es el espejismo. Son dos conceptos diferentes. El señuelo es el que pone el cazador cuando quiere capturar a la presa. Un señuelo pues es cualquier objeto que sirva para distraer ahora sí que a la pieza que quiere capturar. El espejismo es diferente. El espejismo es el que desea el agónico, el que está en el desierto y de a lo lejos ve un charco de agua que solo es el reflejo y el agónico desea que sea agua. Y muchas veces en ese deseo termina por confundir el anhelo con la labor y su simple intención no es suficiente y termina muchas veces pues sin nada, con solo arena en las manos y quizás incluso desapareciendo. Viene el tiempo de la disolución. La disolución pues es lo que sucede cuando un ciclo termina y haya sido que nos convertimos en la presa o perdimos el camino. Pero ¿de qué se trata? Vamos reflexionando un poco más. Cuando vemos la realidad nos puede generar esa sensación de terror, de ansiedad, de miedo, del deseo de escapar, de darse a la fuga. Y es entonces cuando sucede esto que comentábamos, el señuelo, ese señuelo en donde dos cazadores juegan a que si metemos una papeleta en una urna, ya con eso vamos a poder transformar nuestra realidad y vamos a ser felices. Cuando de lo único que se trata es de elegir qué cazador es el que nos va a capturar. Nos convierte en rebaño y nos va a capturar. Va a hacer lo que quiera. Sin embargo, ese no es el problema es el espejismo.
porque ese mismo rebaño desea que las cosas sucedan, desea que efectivamente el nuevo cazador sea más amable, sea menos brutal que el otro, y le cree. Y la realidad terrible, la realidad de violencia, de desempleo, de hambre, de crisis sanitaria, de pérdida de trabajo, de cierre de negocios, de carestía, toda esta cruel realidad, esta realidad atenazante, agobiante, la quisiéramos ver desaparecer por arte de magia, por el simple hecho de haber metido una papeleta en una urna, o a veces también por el simple hecho de hacer un juicio en las redes sociales, en cualquier canal de tecnología. Creemos que por expresar nuestra queja ya estamos logrando una transformación de la realidad. La realidad es maleable, efectivamente. La realidad, a fin de cuentas, implica que nosotros, con nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestro trabajo, podemos ir cambiando la situación en la que vivimos, pero no solamente a través de los espejismos o de los señuelos, no cerrando nuestros ojos a la realidad, no cediendo a las llamadas de derrotismo, de distracción. Y es tan fácil que caigamos en ello, que por eso, cuando pasa el tiempo, nos da la sensación de que no avanzamos, de que no se hizo nada. El problema es que cuando creemos que el espejismo es eficaz, pasa el tiempo y después viene la decepción. Y la decepción se convierte en deserción, como decía Mario Benedetti en uno de sus poemas. Y las banderas que se llevaban a guardar para esperar otro evento, otra marcha, otra lucha, simplemente se convierten en un olvido. Ese es el gran problema. ¿Qué tiene que ver el tiempo lineal y el tiempo cíclico en esto? Bueno, acá decíamos, pusimos caracol y fin de ciclo. Piensen ustedes, imaginen un caracol marino, un caracol con su estructura que es entrecircular, pero no un círculo exacto y perfecto, sino un círculo que va creciendo, que va cambiando. Regresa aparentemente al mismo sitio, pero sigue creciendo. Así es la realidad. El problema cuando tenemos una visión de tiempo lineal es que creemos que todo tiempo pasado fue malo, el actual es regular y el futuro es ideal, es perfecto. Ese tipo de idea surge con los progresismos después de la Revolución Francesa, en que quieren crear esa sensación de que antaño todo era brutal, era ignorancia, y que gracias a ellos, pues el tiempo se convirtió en una era luminosa, la época de la luz, la ilustración, y todo lo que sigue es belleza y perfección. Esta ilusión, este espejismo del tiempo lineal, nos convierte en rehenes de esos predicadores, de esa supuesta utopía en donde gracias a ellos vamos a poder llegar, porque de eso se trata, de que solamente ellos saben cómo llegar a ese único destino. Ese es el problema del tiempo lineal. El tiempo cíclico, como decía hace un momento, es esa sucesión de círculos en donde, igual como en nuestra vida personal, donde nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos expandemos en nuestras capacidades y potencialidades, y después de esa expansión viene una serie de crisis y de conflictos precisamente por expandirnos, por desarrollarnos, y después de esa crisis y conflictos viene el aprendizaje, y pueden suceder dos situaciones posteriormente. Uno, el que esas crisis, si no las supimos resolver, se convierten en un motivo de la disolución incluso. A nivel personal puede representar un trauma a las personas que no logran cerrar sus ciclos, las personas que no logran completar
una etapa de su vida y darle una conclusión. Son personas que viven atrofiadas, que viven con graves problemas. Y en las comunidades, en las sociedades es igual. Precisamente ese es el gran problema, que no ven la vida como una sucesión de ciclos que hay que ir abriendo, expandiendo, enfrentando las consecuencias de lo que suceda y cerrando esos ciclos. En las sociedades, al no cerrar los ciclos o al no saber cerrar esos ciclos, nos referimos a que cuando una sociedad a lo largo de su historia no aprende a formar y a forjar élites, élites del espíritu, gente capaz de tener esa visión a futuro, de decir, a ver, ahorita estamos creciendo, ahorita estamos desarrollándonos, pero puede llegar un momento en donde se presenten ciertas consecuencias de esto. Si no se crean hombres y mujeres virtuosos, cuando venga el tiempo de la decadencia, no va a haber quien lo rescate a ese pueblo, a ese colectivo. Y es cuando vienen los graves conflictos en donde hay sociedades que terminan en completa anarquía, en un completo caos. Y terminan, pues, en una franca agonía, desgraciadamente muchas veces que parece extenderse por años, si no es que a veces hasta por siglos. La cuestión aquí es que cuando esa sociedad aprendió y entendió que debía preparar élites para los tiempos malos, esas élites van a ser capaces de tener un espíritu heroico, unas virtudes que les muevan a hacer frente a los tiempos de conflicto. Con su voluntad férrea van a poder enfrentarlo y van a poder desarrollar el renacimiento de ese colectivo, de esa comunidad. Sugerimos la lectura de El mito del eterno retorno de Mircea Eliade. Y aquí tenemos varios ejemplos de cómo las culturas tradicionales pues de diferentes épocas, de diferentes regiones, han entendido este concepto tan sencillo, pero a veces tan pasado por alto. Hildegarda de Bingen ya planteaba pues la observación de los ciclos. Aquí tenemos un objeto en Mesoamérica que representa, aquí está el caracol de la vida, dentro de una estrella de mar que también representa la totalidad. El Ouroboros, o el símbolo de la serpiente que muerde su cola, también tiene ese mismo sentido, y el sentido del ave fénix también. El ave fénix es todavía más profundo, más sofisticado el ejemplo, pero este es perfecto, es exacto de lo que queremos decir. El ave fénix representa el espíritu que llega el momento en que tiene que morir, y muere porque tiene que purificarse. Sabe que ya su plumaje manchado, su enfermedad, su agotamiento es demasiado. Se purifica en las llamas y al convertirse en cenizas vuelve a renacer. Y ese renacimiento del ave fénix es el símbolo precisamente de ese retorno a los orígenes y al resurgimiento. Vamos a pasar entonces a otro punto, tiempo de semillas. Perfecto, entendimos ya que la vida personal, la vida comunitaria, la vida de la humanidad, de la naturaleza, del cosmos, pues es cíclica. Pero ¿qué vamos a hacer cuando estamos en el tiempo de la derrota, en el tiempo de la disolución, en el tiempo de la decadencia? Bueno, pues es que también hay claves para renacer. Hay un viejo poema que se llama Los héroes están cansados, y este poema hace referencia justo a ello. El héroe no es aquel que tiene una visión de rayos láser, no es aquel que puede volar, el héroe no es eso, el héroe es simple y sencillamente la persona que aún a costa de su propia comodidad, aún sabiendo de sus limitaciones, tiene la visión suficiente para entender el momento en que está viviendo y para comprender que de él depende
hacer algo para que su comunidad, sea su familia, sea su barrio, sea su pueblo, pues logre trascender ese periodo de decadencia en el que está padeciendo. No hay hombre cobarde que por un acto de amor no se convierte en héroe, decía otro poeta antiguo. Y es eso. El héroe puede estar cansado, se cansa, porque pues a fin de cuentas no tiene los grandes poderes que nos presentan las películas. El héroe es el líder, es el hombre y la mujer convencidos de que tienen que hacer algo. Y esto sucede porque, bueno, pasamos al siguiente punto, que la comunidad está dispersa, la comunidad olvidó su misión de proteger el bien de todos, dejó de pensar en la solidaridad, dejó de plantearse el apoyo mutuo, la cooperación, y se convirtió en una jungla donde todos están devorándose mutuamente. La comunidad dispersa es una situación que es síntoma de la decadencia de la sociedad completa. Pues bueno, cuando sucede esto, hay que tener la convicción de que no vamos a morir nunca. ¿Quiénes son los que no los que no vamos a morir nunca? Aquellos que tengan la idea clara, la conciencia clara, de que a pesar de la decadencia, va a venir ese tiempo del renacimiento. Hay un relato con una alegoría muy interesante de Arjuna, que era un héroe en la tradición hindú, en el libro hindú llamado Bhagavad Gita, que dice que tus buenas intenciones no te impidan hacer lo correcto. Vamos a ver. Arjuna tuvo que enfrentarse en una batalla a sus parientes. Él era el dirigente, era el rey de una casta, de unas familias. Y de repente se dio cuenta de que algunos de sus parientes pues estaban invadiendo su reino y amenazaban con muerte y desolación, pero eran sus parientes. Él tenía la duda porque decía, ¿cómo voy a romper el sagrado deber de cuidar de mi propia sangre? No puedo hacer eso. Y en esas cavilaciones, en esas dudas, aparece Krishna, el dios hindú, quien se le acerca y le dice, ¿qué pasa, Arjuna? ¿Por qué tus dudas ante tu deber? Y Arjuna le dice, bueno, es que son mis parientes. Krishna le dice, en resumen, estoy resumiendo bastante porque es un texto bastante amplio y muy interesante, pero muy amplio. Y el resumen es, Arjuna, tú tienes el deber de proteger a los tuyos. Ellos también son tus parientes, pero están destrozando lo tuyo. Tienes que defender, tienes que hacer lo correcto, aun cuando tus buenas intenciones te lo impidan, te lo detengan. Este relato tiene una alegoría bastante interesante porque aquí los parientes se refiere a esos vicios, a esos hábitos que los alimentamos y los llevamos por mucho tiempo, tanto tiempo que creemos que son nuestra propia personalidad. Defectos, vicios, malos hábitos, y los traemos y los paseamos, y cuando nos damos cuenta de que están dañando a nuestra personalidad y están dañando a la gente que amamos y están dañando nuestro trabajo, nuestra lucha, y aún así decimos, es que son mis parientes, es que si los elimino, ¿qué va a quedar de mí? Voy a actuar en contra de lo que creo que debe de ser bueno, de mi buena intención. Y la realidad es que debemos de actuar, debemos de hacer lo que es correcto, aunque nuestras buenas intenciones nos limiten muchas veces para hacer lo que debemos de hacer. Regreso.
Los héroes están cansados. El héroe debe de ir trabajando. No, perdón, más que el héroe, la mujer, el hombre conscientes deben de ir preparando su futuro. Y la comunidad debe de ir preparando su futuro. Esta imagen me queda perfectamente clara de lo que debería de ser nuestro trabajo cotidiano en la vida. En la vida. Ir forjando a quienes van a sustituirnos, quienes se van a ir haciendo cargo poco a poco de darle vida a la comunidad. El gran problema de la humanidad, el gran problema de nuestras sociedades es que no estamos preparando a nadie, no estamos forjando élites que cuando llegue el momento estén preparados, sean capaces de proteger y defender a los suyos, a su tierra, a sí mismos, a su familia, a su comunidad, a su misión. Hay que nutrir el espíritu. Miren, aquí esta imagen de Curicoahueri Cuinichucuá, que es el fuego y el año nuevo purépecha. Esta imagen me llama bastante la atención porque me recuerda la frase de Mahler, aquella que dice que la tradición no es venerar el fuego, perdón, no es venerar las cenizas, sino transmitir el fuego, perdón. Transmitir el fuego, ¿qué significa? Pues transmitir el fuego, como veíamos con el Quetzalcóatl, es eso, es el símbolo del renacimiento, como en el ave fénix, es quemarnos a nosotros mismos, quemar a esos parientes, entre comillas, los vicios, los malos hábitos, nuestros miedos, nuestras cobardías, y dar un paso al frente y decir, va, en la noche más oscura somos capaces de encender una antorcha y esta antorcha transmitir el fuego al que está al lado y al que está enfrente y al que está más allá y lograr encender un gran sol en medio de la noche para que ese sol nos conduzca. Viene el tiempo de andar. ¿Qué es tiempo de andar? Bueno, las 3 claves para renacer: mantenernos de pie en un mundo en ruinas. Esa sería como la primera clave. Nutrir la voluntad. Vamos a mencionar dos conceptos, el vir y lo femenino. El vir es un concepto muy antiguo en la cosmovisión hindú y hace referencia a la energía. El vir es el rayo. El rayo que en el sentido que estamos utilizando se refiere a la energía que atraviesa a la persona, en específico al masculino, desde nuestro cráneo, desde la parte superior de nuestro cerebro hasta la planta de los pies. Es la energía que nos hace vivir, es el motor, es lo que nos empuja físicamente, de aquí viene la palabra virilidad y se refiere a esa salud, ese vigor, también viene de ahí, el vigor, la fuerza. ¿Cómo le hacemos? Fíjense que aquí estamos hablando de la voluntad y estamos hablando también de la parte biológica. Es que es eso. Para tener bien fuerte nuestra voluntad, tenemos que tener un cuerpo sano. Tenemos que dejar los parientes, los vicios, los malos hábitos que decíamos y empezar a practicar cualquier deporte, salir a caminar, cuidar lo que comemos, revisar muy bien qué estamos haciendo cada mañana, al mediodía y en la noche, cuánta agua bebemos, todo eso debemos de cuidarlo porque la salud es lo que nos da el vigor también. Tenemos que tener esa visión integral entre lo personal, lo comunitario y lo social, entre lo mental, entre lo emocional y la conciencia amplia de lo que soy yo
y lo que son los demás y hacia dónde vamos. Lo femenino, quise manejarlo así aquí en este trabajo para que quedara todavía un poco más claro. El vir masculino y lo femenino deben de estar en perfecto equilibrio. Nosotros, en nuestra visión, debemos de tener perfectamente entendido que lo femenino no sustituye, no suple, no domina a lo masculino, pero lo masculino tampoco restringe, agrede o somete a lo femenino. Debe de haber ese equilibrio, porque ese equilibrio es lo que nos garantiza tener una visión más a fondo y con mejores perspectivas de lo que estamos haciendo. Y el mantenernos de pie en un mundo en ruinas solo se puede dar cuando visualicen ustedes un hombre y una mujer están de pie y tienen esa percepción del mundo en donde al estar de pie en una perfecta posición vertical, están más allá de las caídas, más allá del agachar la cabeza como sometimiento. Están en una posición vertical y los pies son capaces de incrustarse hasta el centro de la tierra y el cuerpo erguido, el cerebro en línea perfecta hacia las alturas, y tanto hombres como mujeres con esa capacidad de reconstruirse, pues van a representar todo un reto para una sociedad en decadencia. La comunidad y el arqué. ¿Arqué qué quiere decir? Decían los filósofos presocráticos, filósofos griegos antiguos, que el arqué es el orden, es el periodo en donde la humanidad, perdón, la sociedad vive y experimenta una armonía, un equilibrio, en donde no hay grandes necesidades porque tampoco hay grandes derroches. Hay una adecuada colaboración y cooperación entre todos los miembros de una sociedad. Y el mundo completo, incluso la naturaleza, no padece de grandes desastres porque está en una situación de flujo y de fluidez y de justicia. Miren, el arqué es un concepto bastante profundo. Si lo buscamos, lo podemos encontrar en palabras como arquitectura, que hace referencia a este equilibrio, y también lo podemos encontrar en palabras como arqueología, que hace referencia al punto inicial de donde surge la, la humanidad, el inicio, el desarrollo, la expansión, la crisis y conflicto, la decadencia, la disolución y muerte o el renacimiento. Y el renacimiento se da precisamente en ese punto fundal, en ese punto de origen. Es el retorno otra vez. Cuando la comunidad experimenta esa búsqueda del arqué, se basa en tres pilares: buscar la belleza, amar la sabiduría y practicar la justicia. La estética, la el esfuerzo por alcanzar la perfección se puede ver en el arte, se puede ver en la limpieza de las calles, se puede ver en el cuidado que se tiene con la salud, con la educación. Allí está la belleza. La belleza, por supuesto que no se refiere a tener ciertos parámetros y exigir que todo el mundo se someta a esos parámetros. Eso no es belleza. La belleza es la gran cualidad que tiene sea el ser humano, sea la naturaleza, sea el mundo, sea la obra, sea el trabajo, cuando hay una salud, cuando hay una estética, cuando hay un cuidado, cuando hay un esmero. La belleza, buscar la belleza significa eso, esmerarse, esforzarse, revisar, evaluar, mejorar constantemente, evolucionar en lo que se hace y cómo se es.
La belleza, por lo tanto, no es lo que diga un programa de televisión o lo que haga un concurso de belleza, como se suele suponer a veces. Eso no es la belleza. La belleza está incluso en la forma de ser, el modo en que tratas al otro, a la otra, a los tuyos, a ti mismo, la forma en que te arreglas, que te cuidas. ¿Por qué? Porque todo eso es expresión del equilibrio interno. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir de lo demás? La sabiduría y la justicia. La justicia no es otra cosa más que el cuidar que en mi colectivo, en mi comunidad, en mi familia, en mi sociedad, todos tengan la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas y más allá. Que todos los que participan, hombres, mujeres, tengan la posibilidad de crecer, de evolucionar y de participar en el renacimiento de nuestra comunidad. Para ello, la conducta personal se enfrasca, se involucra con otros para construir instrumentos colectivos del cambio, instrumentos colectivos que permitan la refundación de esta sociedad en decadencia. Por eso nosotros hablamos también de organización popular autónoma, que es, bueno, es la lucha política, social y cultural como consecuencia de nuestro inconformismo ético permanente. Como nunca estamos conformes, como nunca estamos resignados, como nos da lo mismo el color del alto burócrata que llegue al Estado o nos da lo mismo las prédicas del iluminado en turno, pues vamos a seguir trabajando y trabajando y trabajando porque creemos más en la autogestión, en la autonomía, en la cooperación, en la ayuda mutua de nuestra comunidad, de los nuestros, más que en esperarlo del Estado o de las grandes instituciones. Resumiendo, 3 principios para restaurarte a ti mismo. Mantente de pie en un mundo en ruinas, que pese a todo, logres mantenerte de pie en un mundo en ruinas, no como un berrinche, no en forma inconsciente, no como el que a pesar de los peligros no sabe qué hacer. No, no se trata de eso. El mantenerse de pie en un mundo en ruinas, mantenerse de pie lo logra aquel que tiene su voluntad bien dispuesta, que se nutre su espíritu, que se cuida, que fomenta buenos hábitos, que estudia, que se prepara. Y nutrir el espíritu, ¿qué es? Bueno, nutrir el espíritu es estudiar, es reflexionar, es meditar, es tener momentos de silencio, es saber retirarse al bosque, a la montaña, es escuchar el sonido de la naturaleza y regresar después a su comunidad a continuar la lucha, a continuar batallando, a no dejarse doblegar. Aquel que tiene miedo incluso de hacer comentario para defender su argumento, debería de replantearse si de verdad está entendiendo que un mundo en decadencia, un mundo en ruinas, va a terminar por tragarlo. Quizás en el peor de los casos para él, para ella, pues le convendría, ¿qué le convendría? Le convendría pues reconocerlo, reconocer que tiene miedo, que es cobarde y que es incapaz de hacer algo. Y bueno, pues quizás le convenga tomar, no sé, algún curso de sobrevivencia y ahorrar para un búnker en algún lugar recóndito del planeta. Pero para los otros, para las otras, los que sí están dispuestos a dar el paso al frente y a mantenerse de pie, pues nutrir el espíritu implica ese sentido de comunidad. Además de estudiar en lo personal, prepararse en lo personal, es forjar vínculos, crear grupo, crear comunidad. Mantenerse de pie no es suficiente, es un primer paso. El siguiente paso, nutrir el espíritu. Y después de nutrir el espíritu, la lucha. Mantener el espíritu de lucha. La vida es combate. Habrá momentos de descanso,
habrá momentos de silencio, habrá momentos de retirarse, es válido, adelante, incluso es necesario, pero hay que regresar y continuar luchando. De esto se trata, de esto se trata. Por eso, la conclusión, sea radical, ten principios, sea absoluto, sea aquel que el burgués llama extremista, sé tú mismo sin medir o calcular, no aceptes lo que ellos llaman realidad de la vida y actúa de manera que no seas aceptado por este tipo de vida. Jamás abandones el principio de lucha. Construye. Movimiento Nacional Sinarquista 2022, enero. Trabajo hecho en memoria de nuestros mártires del 2 de enero de 1946 en León.